Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es 24 de diciembre, víspera de Navidad, y ya en muchos lugares, parroquias, hogares, se han colocado los nacimientos. En nuestra parroquia hemos colocado uno muy bonito, por cierto, traído de Belén de Judá, de pura madera de olivo. Hermoso nacimiento, y lo han preparado alrededor de muchas cuevas y grutas, rocas y caídas de agua. Cada uno de nosotros recrea el nacimiento de Jesús según su imaginación se lo permite. Pero acerquémonos al Belén de Judá que encontraron María y José cuando María dio a luz a su hijo. El paisaje que encontraron María y José fue de un pequeño poblado de no más de 200 casas apiñadas sobre un cerro. Alrededor de las casas, las higueras, las vides, los olivos. Cuando en México celebramos las posadas, solemos imaginar a José y a María tocando de casa en casa y recibiendo negativa tras negativa porque para ellos no había lugar en la posada. Pero nada de eso dice el Evangelio. Imaginamos también al posadero, avaro, que se asoma por las ventanas con un farol para ver si traen dinero los que piden albergue. Y lo vemos cerrando la puerta a María y a José porque pensaba el posadero que eran pobres y que prefirió seguramente otros huéspedes que le dejaran más dinero. Todo esto es producto de nuestra imaginación, porque en realidad en las posadas de Palestina siempre había lugar. Eran lugares en donde había un patio en donde se amontonaban las bestias, los burros, camellos, los corderos, y ahí estaban los cobertizos en donde dormían los viajeros, sin otro techo que el cielo en muchos casos. En un lugar de estos se asomó José y comprendió enseguida que ahí no había lugar para ellos. No estamos hablando de lugar material, puesto que en las posadas orientales siempre había lugar. Se amontonaban unos con otros, y donde dos cabían, también tres. Lo que le pareció inadecuado a José era ese lugar en donde María podría dar a luz. No le molestaba la pobreza o los malos olores, pero lo que sí le molestaba era la promiscuidad. El que María no tuviera un lugar adecuado, privado, en intimidad para dar a luz. José habría aceptado quedarse en ese lugar simplemente para pasar una noche, pero sabía que tendrían que pasar ahí días y tal vez semanas, porque en uno de esos días nacería su hijo. Seguramente buscaba José un poco de silencio y un poco de paz. Quizá le preguntó al posadero si había algún lugar más privado, independiente, y el posadero seguramente le dijo que alrededor había muchas grutas abandonadas que se usaban para guardar el ganado y que podían buscar refugio en una de ellas. Y ahí fueron a parar José y María. ¿Cómo sería este lugar? Yo recuerdo los nacimientos en Italia, bellísimos por cierto, representando a un pueblito muy pintoresco. Y allí en un pórtico un poco derruido estaban María y José custodiando al niño. Otros nacimientos ponen a Jesús en un lugar color de rosa, muy limpiecito, con la mula y el buey casi haciendo oración alrededor de un pesebre limpísimo. El lugar donde nació Jesús fue simplemente una gruta natural, como hay tantas en los alrededores de Belén. Solamente un peñasco saliendo de las montañas, bajo el cual los pastores se refugiaban de la lluvia o del sol. Y ahí llegaron María y José. Dice San Lucas, y estando allí se cumplieron los días de su parto. Pensamos que el nacimiento de Jesús fue seguramente varios días después de que llegaron a Belén y no la misma noche de la llegada,
como solemos imaginarlo, según lo relata San Lucas. Un parto era siempre un acontecimiento grandioso para los palestinos. Los vecinos solían reunirse alrededor y se mezclaban ritos religiosos y también supersticiones. En torno al lecho de la parturienta, cuenta José Luis Martín Descalzo, alguna amiga trazaba con tiza o con carbón un círculo para preservar a la madre de la influencia de los demonios. Y en cuanto el niño nacía, se colgaban amuletos en el lecho y también en la puerta para ahuyentar a Lilith, el demonio femenino. Si el parto era difícil, la parturienta apretaba en su mano derecha un rollo de la Torá. Cuando nacía el niño, todos los vecinos acudían para recitar oraciones sobre él, y los niños del pueblo eran agraciados con manzanas, con dulces y nueces. Nada de eso ocurrió en el nacimiento de Jesús. San Lucas nos señala que en aquella hora la madre estaba sola. José habría encendido uno de esos fuegos fuera de la gruta, donde calentaba agua o caldo. Solamente cuando los animales se removían, se rompía el silencio de la noche. Afuera, el fuego estaba ardiendo. José rezaría o pasearía nervioso, como cualquier padre que va a tener un hijo. María no había querido tener el auxilio de una comadrona. Todo era tan misterioso. José debió haber sentido deseos de entrar en la gruta, pero había una ley que prohibía terminantemente que el padre estuviera en el cuarto de la mujer que iba a dar a luz en esa hora. Y además María le había dicho que lo llamaría cuando hiciera falta. En ese lugar nació el Redentor del mundo. Y esta noche quiere Jesús nacer en cada uno de nuestros corazones. Busca una posada. Quizá hay demasiado ruido en el corazón, distracciones, frivolidad, mal y pecado, y no hay lugar para que Jesús nazca. Y pareciera que el posadero nos señala a nosotros que vayamos a otro lugar para que Jesús pueda nacer. Dios quiere que esta noche le abramos nuestra intimidad. La gruta donde Jesús nace es nuestro propio corazón. Invoca a María, déjala entrar en la cueva de tu corazón, mientras que José está un poco distante rezando por ti. Y ahí la Virgen dará a luz a Jesús y lo pondrá en tu corazón para que lo adores y lo ames. Que tengas una hermosa Nochebuena esta noche, paz y alegría en tu corazón.